¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Diego, ¿tú Bien, cómo están gracias. todos? Bien, bien. Bien, todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Este, recuperándonos. Bueno, no recuperándonos, se escucha feo decir recuperándonos, más bien aprovechando el domingo para descansar una semana ajetreada, gracias a Dios. Y pues hoy vamos a hablar de que nadie puede ser policía, este, de los pecados de alguien más. Ah, bueno, es una forma muy sencilla de decirlo, pero pues a lo que quiero, bueno, lo que estaba pensando de lo que quiero intentar plasmar es que nadie como ser humano realmente es irreprensible. Ah, Creo que no hay un solo ser humano en la Tierra que pudiera colgarse esa medalla de mérito propio y decir que, que que yo estoy en otro nivel y porque yo estoy en otro nivel es prudente que vengas a mí y que yo te diga qué hacer. Aunque pues hay muchas personas, hay muchas organizaciones, hay muchas ah, comunidades o no sé cómo se les quiera llamar, Instituciones. pues, instituciones que pues básicamente ese es su modo de funcionar, ese es su, su modus operandi. Y a mí, bueno, no sé, incluso ha habido muchos incidentes a lo largo de la historia que terminan convirtiéndose en cultos, que no sé, tal vez uno de los más famosos que muchas personas pudieran conocer ese es el Heaven's Gate, que un par de personas que técnicamente tenían todas las respuestas y sabían todo y tenían su congregación de que dependían de ellos porque de ellos manaba todo lo que se tenía que hacer en la vida, pues terminaron suicidándose en masa. Y pues no sé, tal vez es un ejemplo muy extremo, pero a lo que les digo, lo que intento plasmar en esta idea inicial es que nadie, ningún ser humano tiene mm, ese poder, ese decir, ah, yo ya llegué, yo ya tengo tantos años cumplidos, yo ya tengo tanta carrera hecha, yo ya tengo tanto, y por eso te puedo decir qué hacer. Te puedo poner esta serie de reglas y tienes que seguirlas porque así es como, así es como se tenía planeado por Dios. Aunque por ejemplo, en la Biblia tiene muchas reglas, muchas escrituras, muchos mandamientos. Creo realmente que eso se tiene que aprender de forma personal. Am, Tal vez podrías pedirle ayuda a alguien, pero a fin de cuentas creo que es absolutamente necesario que tú agarres ese librito y que te pongas a leerlo tú, al igual que con tu constitución de tu país, sea los Estados Unidos mexicanos, o sea los Estados Unidos de América. Creo que es importante que el cultivarte tú sea algo que se empiece a implementar en todas estas, lo que dijimos, instituciones, comunidades, centros de trabajo, ah, colonia, fraccionamiento, no sé cómo se puede aplicar a muchas cosas, pero pues sí, no sé qué crees, creo que con eso me gustaría empezar, no sé qué opinan ustedes. Sí, está bien. Sí. Sí, pues yo creo que lo practicamos en el calentamiento, que es algo más que nada, es una característica humana de quererle meter paja a algo o querer hacer las cosas, no que no sean sencillas, sino de que, por ejemplo,
Eh, no, la gente puede decir, o en los tiempos cuando vino Jesús, los fariseos podían pensar, no es que la salvación no puede ser tan fácil, o sea, no puede nada más llegar a alguien y morir. Y sabemos de antemano toda la serie, 600 y tantas reglas que tenían de cómo lavarse las manos, de cómo comer su comida, a qué hora, hacia dónde tenían que estar orando, en qué área del templo, qué sacrificio, para tipo de pecado, tipo de animal, tipo de holocausto. Entonces, la necesidad humana es de meter todos y todo en categorías, en cajones, para que, entre comillas, llevar un orden y saber qué pertenece a cada qué y cómo son las cosas y cómo se hace el procedimiento. Porque como a alguien le funcionó, pues así puede que, así es para todos, ¿no? Es el modelo ideal para todos, entre comillas. Pero, pues, mira, yo, por ejemplo, tú decías, no creo que porque lleve tanto tiempo te le dé derecho a decirte qué hacer o qué no. Pero de la mano de la humildad, por ejemplo, si yo voy a un trabajo, yo en donde trabajo actualmente, eh, la persona que era nuestro líder, nuestro gerente, el respeto él se lo ganó conmigo y con todas las personas con las que trabajaba por la gran persona que era y aparte su trabajo lo avalaba, o sea, daba los resultados, era eficiente y siempre tenía una solución para un problema que le daba precisamente la antigüedad que tenía o la experiencia y los años. Y no es que él viniera y te dijera, vas a hacer esto, pero uno recurría a él cuando había un problema porque lo más seguro es que ya sabías cómo, que él ya lo había vivido en algún tiempo en la industria y pues lo más seguro es que tenía la solución. Entonces te acercabas con él, le buscabas y ya él te ayudaba, ¿no? Entonces es diferente a que alguien te diga, no, tú vas a hacer como yo digo las cosas y te pone esa tiranía o esa obligación a que a ti te nazca por respeto o por admiración a una persona que es mayor que tú sabes que ha vivido, que tiene experiencia y que tiene buenos tratos, que se ha ganado el respeto contigo y que tú te aproximes, ¿verdad? Ahí es distinto, porque esa persona ha, ha sido genuina contigo, se ha abierto, ha sido su lado humano, ha sido un lado humilde y eso te da la confianza a ti a acercarte e incluso a buscar, ¿verdad? Ujú. Porque Y lo mismo, perdón, lo mismo que ha vivido un joven de 24 años, no lo ha vivido una persona de 65 o 68 años. Entonces, por ujú, consecuencia, el más viejo sabe más y el ujú, joven debe tener la humildad, pero también el viejo tiene que saberse ganar el respeto de los jóvenes. ujú. Pues sí, pero por ejemplo, un punto clave que dijiste tú, por ejemplo, en tu caso, que a ti te nacía o te nace acercarte, que el hecho de que una persona sea más joven, tenga los años de experiencia, bueno, pienso yo, incluso aunque tenga en sí la posición de autoridad, bueno, tal vez en un centro de trabajo, en el aspecto laboral, sí tienes que hacerlo quieras o no. Permítanme. Tienes que hacerlo quieras o no, pero ya, por ejemplo, obviamente, pues alguien sensato, alguien con cordura, sabe que eh, eh, el anciano, no necesariamente de edad, pero de conocimiento, de sabiduría, pues es alguien a quien te puedes acercar y pedirle consejos, puedes pedir sabiduría. Si tú eres alguien, alguien sensato, alguien con cordura, que le van a hacer respetar al respetar a la experiencia, pero si no eres alguien sensato, si eres un necio, si tú quieres bueno, no quieres, pero las personas saben que te vas a equivocar porque haces las cosas sin pensar y así, pues realmente nadie tiene ni el derecho ni la autoridad moral para decirle o obligarlo a hacerle caso a alguien que tiene, como dices tú, los años de experiencia que ya lo vivió. Y eso es a lo que iba, de que si todos están de acuerdo, si todos tienen ese consenso de que sí, es que, o sea, él sabe, él tiene la experiencia y por eso queremos obedecerlo, está perfecto, o sea, te estoy de acuerdo contigo, o sea, los años de experiencia, la sabiduría,
la experiencia probada, los hechos, los resultados hablan, pero aún así Sí. eso no te, no, no te da, no puedes implantarle a alguien el que te obedezca porque tú tienes la respuesta y aunque la tengas y lo quieras hacer con una buena intención, no puedes implantarle a alguien. No digo, no puedes porque sea crimen, ¿no? O sea, realmente no, o sea, como la película de Incepción o la del Origen en español. O sea, no, eso es una película que quieren plantarle la idea en la mente de alguien para que cambie su forma de cómo hace las cosas. Eso es una película. En la vida real no puedes tú meterte en la mente de alguien y plantarle una idea, plantarle un pensamiento para que te obedezca o obedezca a alguien. Yo pienso que yo a escuchar a Diego y escuchar a Carlos, como dirían por ahí, que nada es verdad ni todo es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. No, algo así, bueno. No, porque La idea sí, es esa. la idea es esa, o sea, porque sí, en efecto, lo que dice Carlos, ok, sí, las personas que tienen más años, por ejemplo, al comparar un muchacho de 30 años, las vivencias de un muchacho de 30 años con una persona de 60, o sea, eso difiere mucho, porque si nos ponemos a pensar, bueno, la persona de 60 no tuvo una vida tan, ¿cómo se puede decir? Tan llena de obstáculos como la ha tenido el muchacho de 30 o viceversa, ¿verdad? Pero la cuestión es esta, de que siempre hay que estar, bueno, en cuestión de Dios, yo siempre he dicho que se nos quite esa flojera, que se nos quite esa comodidad o ese confort o como lo quieras llamar, de nada más ir y escuchar. Está las escrituras, para eso son. Entonces, por eso en la iglesia pasan muchas cosas que no deberían de pasar, porque cuando un hombre, un ser humano, se siente empoderado, que tiene el poder, ya El empieza apóstol. ya empieza a caer en su fortaleza, ¿cómo se puede decir? En el yo soy. En su egoísmo. En su orgullo. ego, en su orgullo, en su ego, en el yo puedo. Entonces, es muy difícil y es muy, muy, yo pienso que esas personas, por ejemplo, hablando ya directamente de un sacerdote, de un pastor, qué sé yo, no sé, ya eso tendría eso es algo como para una persona muy equilibrada o muy, muy, coherente, muy con los pies en la tierra para no hacer su ego. Porque yo pienso que cuando esas personas, y ahorita estoy hablando de la iglesia, pero obviamente perdón, de la religión, pero obviamente puede ser a todos los niveles, gobierno, en casa, en el trabajo, lo que ustedes quieran. Ajá. Entonces ya cuando el ser humano se siente empoderado, pues ya empieza a hacer la coerción de la que hablaba a Carlos o Diego, que dice es que tienes que hacerlo porque yo lo digo, porque yo esto, ese es un liderazgo coercitivo. Entonces, cuando hay un liderazgo nato es cuando es el liderazgo que te ven por lo que tú haces, por lo que tú eres, por lo que tú has vivido. Sí, Entonces, pues cualquiera puede ser jefe, pero muy pocos saben ser líderes. Exactamente. Entonces, no sé, yo digo que en cuestión de la religión, yo no me voy a cansar nunca de decir que para eso están las escrituras, que sí, es como siempre yo se los he dicho a mis hijos, yo no sé si lo recuerden. A mí me han invitado o yo he ido a una iglesia que es de los santos de los últimos días. Me han invitado, sí, como no, yo voy. Ahí voy, me han invitado a los que son del Sabbat y todos esos, adventistas y todo. Para mí no hay ningún problema. De los 7 espíritus.
Para mí no hay ningún problema irme a sentar a un edificio donde se esté leyendo, donde la persona que está dando el mensaje esté leyendo la Biblia. Para mí no hay ningún problema porque para mí es la Biblia. Bueno, Entonces esas son las cosas, lo que yo siempre les voy a decir, lean su Biblia, porque así cuando ustedes vayan o se congreguen en un lugar y la persona que está enfrente como líder de ustedes se empiece a salir del huacal, ustedes van a ser los primeros que se van a dar cuenta y ustedes van a decir, ¿sabes qué? Yo en esto no participo. ¿Por qué? Que Porque esto empiece a es vender hombre. humo, ¿no? Exactamente. Y, Sí. y yo creo que más bien o sea, no importa quién te creas en esta tierra, no importa quién te creas en esta vida, no importa si eres el más alto en la cadena o el más bajo. La humildad siempre se tiene que tener, especialmente siendo líder de una compañía, de una división, de una institución, de tu casa. Siendo el líder, eres el principal que tiene que tener humildad A y mí me respeto hacia la gente sí, que te rodea. sí, a mí me maravilló una vez que escuché una plática de un señor español, no tengo el nombre, pero lo vi en Instagram, y dice que él platicaba con otra persona que era un ganador del Premio Nobel de Literatura. Dice, es maravilloso, él hablaba precisamente de la humildad, dice, es maravilloso hablar con alguien que conoce tanto, pero no por el hecho sí. de que te vaya a, o sea, sí, obviamente todo lo que te enriquece, pero yo estaba platicando con este premio Nobel de la literatura, que yo no tengo, decía el expositor, y él me miraba con tanta hambre y con tanto interés como si fuese un niño, y eso a mí me maravilló porque me dio cuenta realmente de la humildad que tenía este hombre, premio Nobel, que escucha a cualquier persona, aunque sepa menos que él, con un interés genuino y maravillado de cosas nuevas, siempre disponible para aprender. Y esa es la clave de la humildad, porque el liderazgo, bueno, para los que trabajamos en Maquila, ¿no, Diego? Este, Sí. nos damos cuenta que, pues que ahí es digamos que es un entorno un poco, Deficiente. bueno, deficiente, que bueno, no, nos da de comer a muchos, ¿no? Eh, Pero digamos que es el área de donde hay mucho ego, hay mucho egocentrismo, hay mucha tiranía, ujú, que ujú. a lo mejor los tiempos de la esclavitud no han cambiado mucho, ¿no? O sea, tampoco hay esclavitud de latigazos ni nada de eso, pero bueno, las cosas han cambiado de nombre, pero siguen prácticamente iguales a como estaban hace muchos años. Y cuando te topas con gente humilde, pues es como yo decía, o sea, realmente te nace acercarte a un liderazgo así. Ujú. Entonces, cuando te quieren imponer algo a fuerza, pues es muy burdo, muy complicado. Sí, sí, pues yo muchas veces he pensado, pues yo también podría ser gerente, porque muy fácil pedir resultados, muy fácil escribir, bueno, como dices tú en el aspecto de la maquila, escribir un correo pidiendo las cosas para ayer, pero pues, o sea, realmente es incluso inspirador ver que tu jefe anda ahí contigo macheteándole, como diría Ay, Tañita. O sea, Exacto. ujú. que anda ahí contigo, ahí en las líneas de enfrente buscando la solución, viendo a ver cómo le hacemos, a ver, ya hicimos esto, o sea, es realmente inspirador y, y ahí tal vez, incluso ahí tal vez me voy a contradecir, pero ento- viéndolo desde ese punto, sí se puede implantar una idea en las personas, pero la única forma de hacerlo es a través del ejemplo, Ujú. Ajá. a través de tirar rollo, de mis años de experiencia. Yo ya tengo este currículum y por eso me tienes que obedecer. Pues está muy difícil, pero pues ya si tienes, como dicen ustedes, la humildad para andar ahí
con tu equipo de trabajo, con las personas que te interesan, con las personas que te preocupan, con las personas que quieres ayudar. Si te ven ahí junto con ellos ensuciándote las manos, pues ahí sí puedes implantar una idea, que pues esa es la idea correcta de, ¿cómo dices así? Como el dicho que dijo mi mamá, me lo quiero aventar, pero a ver, no creo que a mí me vaya a salir. Ah, no, pues no me acuerdo cómo va exactamente, pero el caso es que no le entregues el pez a una persona, o sea, enséñalo a pescar, Ujú. porque o sea, Ah, sí. ahorita de eso se basan muchas, no solamente en las iglesias, pero apelar a la inutilidad del ser humano es ahorita, o sea, no busques, no te informes, no. No Créeme, pienses. o sea, yo ya encontré la verdad, o sea, créeme, yo ya lo tengo, tú nada más ven aquí, tú sigue viniendo, tú aquí, o sea, aquí estás bien, aquí bajo mi abrigo, aquí, y pues no, Y decía, también escuchaba en Instagram, decía una persona, es que el modelo educativo, ahora viéndonos a las escuelas, no te enseñan a cómo ser un buen empleado, que tampoco estoy en desacuerdo ujú, con ser empleado, ¿eh? Pero te dice, y es cierto, no te enseñan a cómo invertir, a cómo cuidar tu dinero, a cómo administrar, a cómo ser o sea, te enseña toda la idea transversada, porque igual dice, porque el gobierno no quiere tenerte informado. Y por ejemplo, si nos vamos más atrás, antes las Biblias no estaban a la mano de la gente. Ujú. Fue Es verdad. tiempos de Martín Lutero cuando empezó a pasar todo eso, eh, y empezó, digamos, que esa revolución, y ahora ya está. Pero aún así, yo creo que también mi madre dio al clavo diciendo, mi mamá y Diego dijeron que tienes tu libro y tú tienes que buscarle. Y decía un amigo que tengo, el ir tú al templo el domingo no es irte a llenar, no. Es venir a ponerle nomás la cerecita al pastel de todo lo que la semana te alimentaste. Y ujú. también está mal. No te alimentas toda la semana y luego el domingo te quieres atarrajar o te estás distrayendo, estás quedando dormido. No se trata de eso, es al revés. Es toda la semana te ilustras tú, lees la palabra, tienes tu conversación con Dios, tu relación, Dios te lleva de la mano a lo que quiere en esa semana para ti y el domingo lo confirmas o le pones la cerecita al pastel, ¿no? Ujú. Así es, pero no es que nomás el domingo a que me lean la Biblia, medio entiendo, me voy y así. O sea, no nos alimentamos, no tenemos el hambre de buscar, de entender, entonces eso nos pone a merced de lo que diga alguien que sabe más, y si sabe más es porque no porque nos esté agarrando las manos, porque simplemente no tenemos la iniciativa de levantar ese libro, leerlo y darle 5 o 10 minutos diarios, ni Y siquiera si 20. sabe, y si sabe más es cuando le damos el poder que no debemos de darle y es cuando esa persona se empieza a confiar en su ego y empieza a tener, ah, ¿cómo se dice? Delirio de grandeza. Ah, Iniciativas que pues que no le han sido permitidas. Como podemos ver muchos casos de los que han pasado de tanta gente que es lo que pasó en Hueco y lo que ha pasado en tantos lugares que gente se fanatiza tanto que no oye nada más que por la voz de ese hombre, pero ya no es por medio de hablarle Dios a ese hombre, sino lo que ya ese hombre está dándole a esa congregación como pensamientos de él y reglas de él y y no sé, la gente, como la gente, volvemos a lo mismo, no lee, no se alimenta, pues la gente sí se va como corderito, como, Hoy tomamos la clase con mi pastor relevó al maestro porque está enfermo y, y pues mi pastor siempre a mí siempre me sorprende
desde que yo empecé a asistir a esa iglesia, y decía, es que los cambios son necesarios e inevitables en la iglesia, en la institución, en la estructura, decía él, y hasta en los modos. Y decía, por ejemplo, ¿qué cambios ha habido en nuestra iglesia, en nuestro templo? Y ya le empezamos a decir los estructurales, ¿no? Y decía, es que cuando traemos una idea, que es prácticamente lo que estábamos diciendo, de traer una idea a un líder o alguien que por X razón tiene el sartén por el mango y a fuerzas la quiere imponer a la gente. Es decir, él decía, es que como líder, cuando tenemos una idea, no podemos ser tiranos y hacerla a la gente a fuerzas. Dice, va a haber un proceso y va a haber la gente que es bien aventada, como el emprendedor de ahora, ¿no? Que le dices, tengo esta idea de hacer esto, y te van a decir, sí, pastor, y vengas y tata. Y esa gente que son bien chispa, esos son los que te ayudan a como que arrancar, ¿no? Te dan el empujón. Pero viene la segunda fase, donde ya lo presentas a la iglesia o a la institución, y algunos no están de acuerdo. Y si caes en el error, decía él, de decir, no, es que usted está en contra, no, es que usted no tiene la visión, no, es que usted es revoltoso, usted anda metiendo cizaña. Estás mal, decía él, porque esa gente es prudente, esa gente está pensando, esa gente está analizando. Entonces tienes que tener la mente abierta y la humildad para escuchar. A ver, hermano, ¿por qué no le parece bien? A lo mejor usted está viendo que algo nosotros no estamos viendo. Y cuando viene esta persona y te plasma su visión y te dice, es que no por esto, dices, ah, caray, ese detalle se me pasó. Entonces te das cuenta. Entonces es parte de liderazgo que tiene que tener una persona, como decía Diego, con una visión, pero sin caer en la tiranía de que, ok, tengo, ¿cómo se dice? Oposición, pero no verlo como que, ah, no, eres tú, Satanás. O sea, escuchar realmente a la gente. Ahora que estaba viendo Instagram, cómo me la paso en el Instagram, ¿no? Que ahora quieren hacer el estadio. Veo muchas tarugadas, me da mucha risa los videos de perros, pero bueno, también veo cosas productivas, no crean. Que ahora que viene el Mundial en México, Canadá y Estados Unidos, quieren hacer una renovación del Estadio Azteca y quieren hacer como la Ciudad de México es muy grande. Quien no ha estado en México, y el Estadio Azteca es inmenso. O sea, yo he estado en el Estadio Azteca hasta arriba, en la última silla, se puede decir, y los jugadores se ven como monitos y la canchita se ve así como de 3 centímetros. O sea, es una inmensidad. Quien ha estado en el Estadio Azteca. Bueno, aparte la explanada es inmensa. Pues digan que todo eso lo quieren convertir en un centro comercial, en hoteles, en un montón de cosas. Entonces prácticamente tendrían que clausurar los servicios de agua, luz y gas para todas las colonias aledañas mientras la construcción se hace, y la gente se está negando. La gente se está obviamente oponiendo. Y supuestamente dice el gobierno, vamos a consultar con la gente para ver qué opinan, y la gente se está oponiendo. Tristemente, Dios no lo quiera, pero ya sabemos para dónde van las cosas. O sea, le van a valer 3 cacahuates y van a hacer su Estadio Azteca inmenso, más de lo que aún es, con sus hoteles y todo, llevándolos entre los pies a la gente, ¿no? Pero realmente la gente no está de revoltosa, o sea, está peleando algo que les preocupa y les pertenece, o sea, sus servicios, sus casas. Ellos no tuvieron la culpa de que México haya ganado el Mundial y ahora se quiera lucir frente a la gente con un estadio muy, muy fifí. Entonces, es parte de liderazgo. O sea, está la otra parte que decía, ok, esos que se oponen, ¿por qué te opones? O sea, te escucho. Y al lado del otro lado del Estadio Azteca, que sabemos que lo van a hacer, llevándose entre las patas a quien se lleve. Entonces, está esos dos tipos. Nosotros de cuáles somos, porque todos somos líderes, todos tenemos un liderazgo, aunque no se lo quieran creer. Dios lo dice en su palabra. Todo hijo de él tiene un liderazgo, que sabemos que en su palabra dice que la iglesia todos somos un cuerpo, y que como cada cuerpo, cada parte es diferente y tiene su función distinta, pero cuando salimos al mundo o a la tierra, o sea, a la intemperie, tenemos un liderazgo donde Él nos respalda. Entonces, ¿qué tipo de liderazgo somos nosotros? Nosotros no podemos venir a señalar a la gente, decirle usted está mal, usted tiene mala doctrina.
si no le ponemos el ejemplo. Sí, no, y yo creo que por eso el papá dice en la escritura, en la Biblia, que el que cree que sabe mucho o que sabe todo, en realidad no sabe nada. Por eso él quiere que seamos siempre evolucionando, siempre cambiando, siempre aprendiendo, porque en realidad eso es lo que es la vida. Y yo el otro día precisamente estaba escuchando un podcast y las personas que estaban haciendo el podcast mencionaron, tú no puedes ser un cristiano que odie la iglesia. No puede ser así. No, o sea, ni siquiera hace sentido. ¿Cómo vas a llamarte cristiano y odiar la iglesia? Y a mí cuando escuché eso, ya dejé de escuchar el podcast porque me enojé por ese comentario, pero es lo que la gente no termina de entender. Es algo tan grande, por ejemplo, en el trabajo. O sea, obviamente van a ser jefes y tú eres empleado y tú tienes que obedecer al jefe, pero no porque tú tengas que obedecer al jefe significa que el jefe tiene el derecho de ser tirano. O sea, siempre un jefe humilde y que enseñe respeto a sus empleados siempre va a ser el más apreciado por sus empleados, y sus empleados van a cuidar de ese jefe, van a hacer su trabajo lo mejor que lo puedan porque saben que tienen un buen jefe que los cuida. Igual en la escuela. Yo no terminé mi carrera o mi degree porque yo iba a clases de escritura y yo iba a clases de fotografía y me di cuenta que estaba pagando 400 y tanto de dólares por las clases, que al final de cuentas era exactamente lo mismo que me decían en un video de YouTube, gratis. O sea, siempre tienes que estar evolucionando, siempre tienes que estar transformándote, siempre tienes que estar consciente de que el cambio es nada más tuyo, de que la evolución te pertenece solamente a ti, de que las transiciones solamente las vas a pasar tú. Y no sé, el comentario que hicieron esas personas me hizo pensar, ok, es que la humanidad en todo sentido está tan acostumbrada a enseñar esto porque así fue, porque esta es la historia, porque esto es como tiene que seguir siendo, en vez de entender que tiene que haber expansión, que tiene que haber transformación. Y me hizo pensar en este simple hecho que bueno, ya sabemos que a mí me cuesta mucho pertenecer a las iglesias, ¿no? A la institución, porque yo entiendo que yo soy iglesia. Todos los hijos de Dios son la iglesia, no el edificio. Los hijos de Dios son la iglesia. El edificio Entonces, es simplemente la institución. ¿Qué? Tú coincides con ellos de que tú no odias a la iglesia, o sea, a la gente no la odias. Más bien, Exacto. estás en contra de la institución o de las regulaciones absurdas que a veces la institución pone, ¿no? Ándale, pero cuando ellos hicieron ese comentario, yo siento que ellos no han entendido eso todavía, porque ellos lo plasman como, es que si la iglesia te falló, no puedes renunciar a la iglesia y no puedes odiar la iglesia, tienes que volver a darle otra oportunidad. Es como si vas a un restaurante y vas a ese restaurante y tuviste una muy mala experiencia, no dejas de ir a los restaurantes, sigues yendo a los restaurantes. Pero la cosa es que en una iglesia o en una empresa o en una escuela no estás tratando con un objeto inanimado, estás tratando con seres humanos. Por eso no puedes ser un líder, y como dices tú, Carlos, todos los hijos de Dios somos líderes, no podemos ser líderes que perdamos el piso. No podemos pensar que porque yo tengo una iglesia y yo soy el pastor o la pastora,
que solamente por un decir, no, solamente de la edad de 18 a los 28 pueden ser parte del grupo de la alabanza. Y el señor que tiene un sueño de tocar una canción a Dios, o sea, porque pertenece a la iglesia y ya se le pasó la edad, bueno, ni modo, señor. Que Dios lo bendiga y no puede ir en contra de lo que estamos haciendo aquí en la iglesia porque entonces usted está mal. ¿Sí me explico? Y es como dices tú, o sea, son ideas primeramente son reglas tan estúpidas, no absurdas, estúpidas. Snaps. porque digo yo, si estamos siempre anclados a esa estructura de solamente enseñar a la gente a depender de la institución, a depender de la persona, entonces no estamos haciendo el trabajo. Porque el trabajo es enseñarle a la gente con nuestro ejemplo que solamente se depende de Dios. De Dios, sí. En su totalidad, no importa lo que sea, si por muy grande o muy chico, si es un trabajo que necesitas, si es que vas a ir de vacaciones y quieres que te vaya bien todo, o sea, todo es depender de Dios, todo. Y en la iglesia en la iglesia, bueno, y en todas partes se lleva mucho para añadir a lo que tú decías, se dirige mucho porque, no, es que no están en la visión. No, o sea, tienes que entender, tienes que ser maduro, tienes que entender que todos tienen algo que aportar, no porque tú no pienses que no es así, o porque ya se le pasó la edad a la persona, o porque no van a la iglesia, porque sí se congregan, no se congregan, o sea, todo el cuerpo de Dios, y no nada más el cuerpo de Dios, todo ser humano con el que Dios nos cruce en el día, en la vida, está aportando algo. Sí, de hecho, se me fue la idea, me agarré mi viaje cuando estaba diciendo, Perdón. pero no está bien, o sea, es que va de la mano. Okay. Ya, bueno, es algo humano también, Tania, o sea, es parte de la humanidad que tenemos incluso, aunque venga alguien y nos diga, es que depende de Dios, no del hombre, el hombre sigue buscando la dependencia del hombre, y el ejemplo está cuando Jesús murió. Bueno, cuando estuvo en el lapso de los 3 días, sus discípulos que estaban con él se volvieron inmediatamente a la pesca. No entendieron el mensaje de Jesús. Tuvo que ir Jesús por Pedro, por algunos otros, y darles el recuerdo, ¿va? de la, o reflejarles la memoria. Tanto es así que Pablo no anduvo con él, y ya después de que Jesús se fue al cielo, y vino y tumbó a Pablo del caballo, porque pues parecía que aún así los discípulos que anduvieron con él como que no entendieron el mensaje y no se estaban moviendo a llevar el evangelio a otros lugares, y dijo pues a Pablo, y Pablo fue el que rompió todo, ¿no? Porque Pablo no estuvo con él en vida. Entonces es algo humano, o sea, cuando Jesús muere y se van y se regresan sus discípulos a la pesca, ellos, imagínense, su corazón estaba destrozado, ellos no concebían la obra de Dios sin Jesús a su lado. Y ellos lo han extrañado, lo han de haber extrañado como nadie lo extrañó, porque ellos estaban con él. O sea, si nosotros queremos a Jesús, imagínense ellos. Entonces, era algo humano, ellos no lo lograron. Y a lo mejor para quienes fue más difícil asimilar eso fue para ellos mismos, que lo vieron, lo tocaron, estuvieron con él. Entonces, Dios tuvo que levantar a alguien más con esa revelación
y Jesús le habló y que la tuvo que entender, que fue Pablo, para llevar el evangelio a otros lugares y entender la que era la dependencia total hacia Dios. Que repito, los discípulos vieron cómo Jesús multiplicó los peces y tantos milagros, y ellos se hicieron dependientes de Jesús el hombre. No entendieron Jesús el Hijo de Dios. Ujú. Por eso tuvo que venir Jesús y reafirmar su misión, y ahí partieron algunos y ya de muchos no escuchamos. Pues te digo, es algo difícil que viene desde esos tiempos para el hombre, mas no por eso nos vamos a frustrar o vamos a ser duros. Todos llevan un proceso, pero debemos de entender que es difícil, y la Biblia nos da la pauta para entender esa dificultad en esto que te digo. O sea, cuando Ujú. Jesús se va y los discípulos pues vuelven a lo que hacían. Ya. Sí. Yo ahorita que escuchaba a Tania y a Carlos que estaba diciendo Carlos de su pastor, que dice que todo se tiene que cambiar, que todo tiene que ir cambiando por ejemplo, decía del edificio, de todas las cosas, ¿verdad? Y que dice Tania que también sí, pues si no se cambia la manera de pensar y todo eso, hay un mensaje en Mateo 13:52 que dice así: entonces Jesús añadió, todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece a un padre de familia que de sus reservas va sacando cosas nuevas y cosas antiguas. Entonces da una explicación en la Biblia, se da una explicación y se dice que es el hombre preocupado por profundizar su fe. Al meditar constantemente las parábolas de Jesús, sacará de ellas enseñanzas siempre nuevas y adaptadas a nuevas circunstancias. Entonces, Wow. uh-huh. Exacto. Entonces eso es lo que, por eso les digo, yo soy muy terca y todo, porque de veras que Dios, o sea, no hay duda, Jesucristo, Dios, Jesucristo, la vida de Jesucristo, Dios Padre, o sea, la Biblia por algo existe. Y como dice ahí mismo, quien ponga o quite de ahí, pues bueno, ellos lo juzgarán, pero de que es una guía de vida, es una guía de vida, hija, te enseña todo. Te Sí. pone bien listillo en todo, por eso digo yo, tienes que alimentarte de las escrituras. Sí, no, y es que es así, es tan simple, es tan franca, es tan llena de amor, o sea, es lo único que te transforma, y es así de simple, como, o sea, leerlo, aprenderlo, reunirte con gente que tenga la misma sed de aprender, de seguir transformando. Pero ¿por qué se tiene que hacer tan difícil? O sea, ¿por qué tiene que ser tan perdido en las instituciones? ¿Por qué tiene que haber esas reglas que lo único que hacen es endurecer el corazón humano? Porque el poder corrompe, hija. Eso es la verdad. El poder en cualquier ámbito corrompe. Pues sí, yo creo que el poder corrompe cuando no has entendido que todo lo tienes solamente por Dios. Pues sí. Que del único que dependes es de Dios. Sí, pues es eso, no entender, como dices tú, que tu autoridad, tu posición, tus responsabilidades incluso, o sea, pues todo lo tienes, estás donde estás, tienes lo que tienes por Dios. Y pues también no, creo que no es, no es posición de nadie, aunque tengas la posición, aunque tengas la experiencia. Vuelvo a lo del principio. No estás en posición de decirle a alguien, deja de hacer esto, deja de beber,
aunque se lo digas con el bien, con toda la intención de hacerle bien, porque sabes que le va a hacer bien dejar de beber, puedes decirle, deja de decir mentiras, deja de golpear a tu esposa, deja de golpear a tus hijos, deja de robar, deja de esto, puedes decírselo, debes decírselo, muchos tendrán opiniones encontradas, pero pues aunque algunos no lo batallemos para entender, tiene que nacer en la persona el querer dejar de hacer eso. Y, y me lleva al versículo que dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, pero el querer como el hacer, Dios lo va a poner en ti cuando tú cultives tu relación con Él. Dios no va a poner el querer con el hacer porque va a caer un rayito mágico el domingo en la mañana. Dios va a poner el querer como el hacer cuando tú empieces a entender lo que Dios te dice a través de su palabra, invirtiéndole tiempo e invirtiéndole esfuerzo. Y yo creo que vale muchísimo la pena añadir que recordemos que Dios es Dios. Dios es el creador de todo lo que vemos y no vemos. Y la gente que ha escuchado de la iglesia, de la religión, de lo que sea, capaz sí entiende que tiene que leer la Biblia, pero Dios trabaja con todas las criaturas de este planeta. Dios trabaja a diario. Y solamente Dios, a través de su palabra, a través de las circunstancias o de las consecuencias de tus actos, va a llegar a tu corazón o va a llegar al corazón de la persona, porque Dios es el único encargado de arreglar a la persona. El único. Dios es el único que tiene ese lugar en el corazón humano. Es el único que puede salvar, transformar, redarguir, corregir. Solo Él. Por eso debemos ser muy prudentes y no ser piedra de tropiezo, especialmente siendo líder de donde sea, de la compañía, de la escuela, de la institución, de la iglesia, de donde sea. Por eso el grupito de amigas. Exacto, el de tu grupo, de lo que sea que tú seas parte, tienes que ser muy, muy prudente y intentar a tu mayor esfuerzo no ser la piedra de tropiezo, porque solamente Dios es el pastor de pastores, solamente Dios es el pastor de las ovejas. Y pues sí, a eso se resume, que pues solamente hay un pastor de pastores. Y pues creo que eso ha sido todo de nuestra parte. Creo que ya se dijo lo más importante, lo que se tenía que decir. Y no queremos que se escuche como que que estamos echándole tierra a la iglesia. No estamos haciéndolo, pues técnicamente le estamos echando tierra a todo, pero no tierra por echar nada más. Porque pues, realmente queremos ver un cambio y, y muchos dirán que no sirve de nada, pero pues el cambio empieza por uno mismo. Entonces estamos intentando Así es. intentando infectar o propagar ese cambio que estamos haciendo. No es que ya hayamos cambiado, es algo continuo que pues técnicamente nunca acaba, pero pues sí queremos ver eso reflejándose no solamente en las templos, sino en las escuelas, centros de trabajo, en los centros comerciales, en el Oxxo, donde sea. En el gobierno. Sí. Y pues sí, eso es, repito, no le estamos echando tierra a alguien en específico, no estamos echando tierra, incluso se puede decir que nosotros mismos. Pues repito, eso ha sido todo y les agradecemos si escucharon este episodio, si se tomaron el tiempo para escucharlo. Y pues esperamos que haya sido interesante y que les ayude o sea enriquecedor en algún aspecto, porque para nosotros pues siempre lo es. Y si quieren escribirnos o ser parte de esta plática,
pueden enviarnos un mensaje al correo quienirapodcast@outlook.com. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y en YouTube pueden suscribirse. Y pues eso es todo. Gracias una vez más por escucharnos. Que tengan un muy buen día.